por haberse hecho un espacio para compartir con nosotros este encuentro en el cual, además de hacer memoria, como todos los años, nos proponemos comenzar un camino que va a ser el de recorrer este 40 aniversario de la democracia argentina. Como Instituto de Derechos Humanos y como Colegio de Derechos Humanos, creemos que es indispensable poder pensar el derecho desde una perspectiva siempre de memoria, verdad y justicia. Creemos que estos encuentros son sumamente importantes para recordar con dolor y sobre todo con memoria todo lo que atravesó nuestro país en estos 40 años de democracia, en esta historia reciente que tanto duele todavía, poder aprender y poder reivindicar la lucha de tantos y tantas compañeros y compañeras que, como hablamos hace un rato con la doctora Tesio, lo que hicieron para muchos de nosotros fue abrir un camino que nos permite hoy en día recorrer la lucha diaria por un país más justo, por un derecho más justo y por una democracia justa. Por eso nos pareció muy interesante la propuesta del foro, de poder debatir en ese contexto qué entendemos o qué pensamos o qué queremos cuando decimos democracia justa. Y le agradecemos profundamente a todos los que están presentes hoy. Le agradecemos al colectivo la invitación de poder compartir este espacio. Y en nombre de todo el Colegio de Abogados le damos la bienvenida a nuestra casa y esperemos que sea un encuentro que nos nutra a todos y que nos permita poder seguir compartiendo ahora en adelante. Así como en nuestra casa, les abrimos la puerta y ustedes se la bienvenidos siempre. Expresa política, integrante del colectivo de la memoria. Al colectivo lo integramos expresas y expresos políticos y la última dictadura cívico-militar. Bueno, para nosotros, todos los argentinos, marzo significa mucho en todo el proceso de que en una oportunidad sufrimos los argentinos. Y todos los meses, todos los marzos nos proponemos hacer memoria, es decir, todos los días, todos los años, quienes sobrevivimos tenemos el deber de hacer memoria y no olvidar, precisamente para fortalecer este presente. Y este año, como dijo aquí Jessica, cuando iniciamos y vamos a cumplir 40 años de democracia, es importante, muy importante, reafirmarnos en esta democracia, que seguramente tiene muchos errores, pero que costó mucho, nos costó mucho a los argentinos. Son 40 años ininterrumpidos, por primera vez en la historia de nuestro país. Así que somos partícipes de este presente. Y bueno, pensamos que era muy interesante, muy conveniente hablar de justicia. Justicia justa para esta democracia. Quienes sufrimos la justicia injusta en el peor proceso de la historia de nuestro país, sabemos de qué hablamos. Sabemos lo que nos costó poder llegar a los juicios por la verdad, por la verdad. Por eso, cuando organizamos la charla, pensamos en Griselda como referente de un proceso que allá en 1985 comenzamos, donde se dio apertura a cientos y cientos de expedientes y que luego con mucho trabajo se llegó a los juicios por la verdad. Y este año quisimos hacer juntos el trabajo con el Colegio de Abogados, donde los abogados son los profesionales que ejercen la justicia.
y que son formados para ejercer la justicia. Entonces nos pareció muy buena la tarea esta y por eso trabajamos y por eso estamos aquí. Así que nada más, la memoria es de todos los días para construir este presente cada día mejor. Muchas gracias. Y también a Jessica Ramírez, del Instituto de Derechos Humanos del Colegio de Abogados, para dar comienzo a la charla. En principio, agradecer a los presentes, a Daniel Sirde, de la Asociación IL Pérez, también a la compañera de Alberto Coraza, que están presentes, abogados desaparecidos, representantes del Colegio Profesional. Subsecretaria de Derechos Humanos de la provincia, representantes del Foro por la Impunidad y la Justicia, representantes de ADUR, de la Liga por los Derechos del Hombre, miembros del directorio del Colegio de Abogados, obviamente, y también la dirección de Marea Estudiantil de la Facultad de Ciencias Sociales, Trama y Derecho en Movimiento también adhieren a esta charla. Esta charla que, bueno, agradecerles esta convocatoria a moderar este encuentro, es un orgullo para mí presentarla y también es muy fácil porque creo que no hace falta que ustedes les cuente quién es Griselda Tesio, simplemente ser algún desprevenido o jóvenes o gente muy pequeña. Griselda ha sido vicegobernadora de la provincia, fiscal federal, ha llevado adelante las investigaciones primeras que tienen que ver con derechos humanos en la ciudad de Santa Fe, ha sido legisladora y también obviamente muchos de ustedes lo han tenido como docente y ha marcado seguramente a muchos abogados en esta región y en el país porque ha sido una destacada docente en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNN. Simplemente como introducción, esta charla que tiene como nombre Democracia y Justicia Justa en el marco de estos 40 años de democracia que estamos a cumplir en la República Argentina. Entiendo que estudiamos comunicación social, yo soy licenciado en comunicación social, ejerzo el periodismo, sabemos muy bien que es tan importante qué se dice, como quién lo dice, cómo lo dice. Y hace unos cuantos meses, yo se lo contaba a Griselda, los periodistas que somos bastante histéricos, todos corrimos a querer entrevistarla porque encontramos en Griselda es una palabra disonante en el marco de la grieta porque parece que hasta todos tenemos grabado el chip y quienes están de un lado tienen que opinar una cosa y quienes están del otro lado tienen que opinar otra cosa y todo queda armado, parece, esquemáticamente. Y nos llamó la atención declaraciones de Griselda vinculadas con una crítica muy fuerte a la justicia. Entonces, bueno, ¿quién lo estaba diciendo? Ni más ni menos que Griselda Tesio, una referente de lo que tiene que ver con la justicia. Y cuando lo decía, en un momento donde no era fácil salir con una voz disonante, porque las críticas, todos lo sabemos, en este momento pueden ser muy duras e inclusive va más allá de mero posteo en la red social. Algunas pasan a acciones y desgraciadamente muy violentas a lo que se está requiriendo desgraciadamente hace mucho tiempo en este país. Por eso muchos empezamos a querer entrevistarle. Hoy le decía, tuve la suerte de llevar un programa de televisión que tengo junto a colega Mario Galón con Cable Diario y nos llamó mucho la atención que en el posteo que hicimos en Twitter de una breve declaración de un minuto fue lo más visto, lo más de la cantidad de políticos que llevamos y posteamos cada fin de semana a quienes llevamos. Y pensábamos, ¿por qué? ¿Por qué nos llama la atención que una voz disonante, que alguien que viene del radicalismo tenga una visión crítica acerca de la justicia y parezca, ¿qué pasó? Griselda se hizo kirchnerista, decíamos todos, y no necesariamente. Entonces, ¿cómo no necesariamente? Alguien puede pensar distinto y no estar de un lado del otro. Creo que nos hizo mucho ruido y la verdad es que se lo dije que hoy, lo quiero decir en Julio, creo que es muy saludable esas voces que nos rompen ese esquema que a veces todos intentamos, que no sea así, pero terminamos envueltos en esa historia. Griselda Tesio con ustedes, vinieron a escucharla. Gracias por estar aquí. Buenas tardes a todas y a todos. ¿Me escuchan esto o no? Sí. Agradezco enormemente la posibilidad de reunirme hoy con ustedes. Agradezco al Colegio de los Abogados y las Abogadas, agradezco al Instituto de Derechos Humanos, agradezco al colectivo de la memoria y a tantos amigos y amigas que hoy se han acercado acá para escucharme, en realidad para escucharme decir lo que hace 30 años que sigo diciendo, en
ese sentido no me he movido de los andariveles por los que he caminado durante mucho tiempo, que en verdad fueron los andariveles por los que caminó mi padre. Y esta charla también es un homenaje a su memoria. A modo de introducción, yo quiero empezar diciendo que si hablamos de justicia, que ese es el tema que las chicas, las colegas que me convocaron pusieron como eje, si hablamos de justicia estamos hablando de derecho. Estamos hablando de un mundo en donde algunos inquirimos, interpelamos, indagamos, preguntamos, hurgamos, ya que el mundo de lo jurídico es tan intrincado, es tan cerrado su entramado, a veces tan hermético y opaco, dijera mi querido amigo Carlos Cárcova. Carlos dice la opacidad del derecho, que es necesario buscar siempre un paradigma de interpretación para no perdernos en esa oscura selva en la que podemos perdernos en el mundo del derecho, aunque haya algunos que crean, ingenuamente o no, que el derecho es un campo de claridad luminosa. No es así. Los hombres y las mujeres de las sociedades modernas, fundamentalmente, por el gran tema de la división del trabajo, en mayor grado que las anteriores, entran diariamente todos nosotros, todos, en relaciones, acciones, transacciones, desde tomar un colectivo urbano o interurbano hasta comprar una casa o comprar chocolatines en el kiosco. Entramos en un mundo de relaciones y de formas jurídicas que paradójicamente es desconocido por casi todos los actores que transitan por ese mundo. Además, en las sociedades postindustriales capitalistas se une, se suma a eso los procesos de anomia en los que vivimos. Anomia es un concepto que define Durkheim, uno de los padres fundadores de la sociología, y él lo define como un estado de disgregación, dice él, disgregación moral y jurídica. Por eso muchos pensamos que las sociedades actuales, la mayoría, son sociedades anómicas, porque no los hombres y las mujeres que vivimos en esas sociedades no tenemos muy claro qué leyes, qué normas morales y jurídicas nos están rigiendo a todos. Probablemente las leyes que rigen para algunos más que para otros. Las sanciones son más importantes para algunos más que para otros. Pero no me quiero adelantar. A pesar de ese desconcierto, fractura, interrogante frente a la ley, los dogmas y los cánones jurídicos se presumen conocidos por todos. El mundo del derecho lo presume. Esa es una de las ficciones jurídicas que aprendemos en las facultades de abogacía cuando estudiamos, y es la ficción jurídica fundamental, la que da introducción al mundo del derecho civil, fundamentalmente. El mundo del derecho penal tiene otras aristas, otras características. En este punto resulta importante pensar que en la historia de la ciencia contemporánea hubo varias rupturas epistémicas que cambiaron los abordajes de estudio del tema, pero que el mundo jurídico ignoró completamente. Podemos citar la descripción del modelo psicoanalítico freudiano, publicado en 1904,
publicado como método. Freud en 1904 publica el método de su doctrina psicoanalítica, o la formulación del principio de incertidumbre formulado por Eisenberg en 1927, o los aportes de Durkheim, Marx y Weber en el campo social, económico y del estudio del Estado. 80 años y más necesitaron los juristas para aceptar los aportes del psicoanálisis o la física cuántica o la sociología. Porque, eso lo he vivido yo en la Facultad de Derecho, porque se pensaba que estos eran territorios alejados absolutamente y por lo tanto irrelevantes para el mundo jurídico. Y ello se enseñaba de esa forma en la academia. El derecho solo se ocupaba de las normas y de la pirámide normativa kelseniana, con lo cual dejaba fuera de su estudio un riquísimo mundo de sucesos y de procesos que no fueron, durante mucho tiempo, no fueron estudiados. Recién, cuando aparecen las corrientes del realismo con una fuerza importante en la década de los 60, o antes el naturalismo de Radbruch, después de la Segunda Guerra Mundial, donde empieza a caerse la pirámide kelseniana, porque verdaderamente lo que había vivido el mundo en la Segunda Guerra Mundial no se podía explicar ni interpretar por el positivismo analítico de Kelsen. Recién ahí el mundo del derecho empieza a mirar con atención o con cierta atención por lo menos las conductas humanas sociales, no las conductas individuales, íntimas, sino las sociales, como objeto del derecho, convertidas en hechos y actos jurídicos interpretados siempre, porque el hecho y el acto jurídico en sí mismo, si no tiene la interpretación hermenéutica de la palabra, no forman parte del mundo de lo humano, porque la palabra, vaya cuestión, es lo que nos convierte en humanos. Y acá me permito leerles un pequeño párrafo de una obra que siempre se pensó que era para los niños, pero se pensó equivocadamente, que es de Lewis Carroll y que se llama Alicia a través del espejo, que es la continuación de El Mundo de Maravilla, Alicia y el Mundo de Maravilla. Pero gloria no significa un argumento contundente y decisivo, protestó Alicia. Cuando yo uso una palabra, repuso Humpty Dumpty, que es otro personaje, repuso secamente, significa lo que yo quiero que signifique. No, contestó Alicia, la cuestión es si usted puede hacer que las cosas signifiquen tantas cosas diferentes. La cuestión es, replicó Humpty Dumpty, ¿quién manda más? Si las palabras o yo. Eso es todo. Por supuesto, no es cualquier palabra. Es la palabra del que puede decirla porque sabe que es escuchado. Dice Alf Ross, un analítico norteamericano, sobre la Suprema Corte de Estados Unidos, pero yo creo que puede ser aplicable a cualquier otra Suprema Corte del mundo. Él dice que la Corte dice lo que ella dice que la Constitución dice. Esto, que parece un juego de palabras, si lo pensamos, la Corte dice que ella dice, es decir, está facultada para decir lo que la Constitución dice, pero lo que dice ella de la Constitución.
porque es una palabra de privilegio y legitimación. La Corte, las cámaras, el Poder Judicial, los jueces están legitimados para decir lo que dicen. Aquel viejo cliché, aquel viejo eslogan que todos los abogados y las abogadas lo recordarán, que era común en una época, ahora por suerte ha pasado de moda, que los jueces hablan por sus sentencias. Bueno, porque es cierto, muchos de los jueces no hablaban por sus sentencias porque no hacían nada en sus sentencias, pero eso era una especie de cinturón férreo para no hablar de otra cosa fuera de lo que ellos pensaban que era su argumento fundamental en la vida, sus sentencias. Alrededor de los años 60 del siglo pasado empieza a concebirse el derecho como una práctica social específica. Nunca eso me enseñaron en la Facultad de Derecho. El derecho era lo que estaba en los códigos y no podíamos apartarnos una pulgada de lo que dijeran los códigos. Nunca se nos enseñó que era una práctica social específica, claro está, con sus conflictos, sus acuerdos, sus tensiones, en una formación social determinada. Cuando hablo de formación social, estoy usando el concepto de Marx. Formación social quiere decir sociedad histórica, históricamente centrada, que son formas de discurso que no son igualitarias ni son accesibles para todos. Esto dice Ricardo Entelman, un gran estudioso del discurso jurídico, porque así como hay discursos científicos, políticos, religiosos, hay un discurso jurídico que los profesores de Derecho también se ocuparon de enseñarnos, que el discurso jurídico es el discurso de la ley. Y no es cierto. La ley habla a través de los jueces, de los abogados, de las abogadas, de los legisladores y de las legisladoras. El conocimiento jurídico como material de trabajo es trabajo de los juristas. Pero acá aparece un convidado a este almuerzo que antes no aparecía, que nunca, por favor, apareció jamás en la Facultad de Derecho, que es el poder. Derecho y poder son los dos aspectos que vinculan ese discurso con determinados actores que son los que van a dar forma oral a ese discurso. Entonces ahí empezamos a descubrir que el derecho y el poder están entrelazados, pero por discursos que no son neutros. También nos enseñaban en la Facultad de Derecho que el poder judicial no es un poder político como es el poder ejecutivo o el poder legislativo. Eso es mentira. El poder judicial es un poder del Estado, es un poder político si es un poder del Estado. Si no, el derecho volveríamos 1500, 2000 años atrás y sería el derecho del cadí, el hombre más conocedor de la aldea que se sentaba en un banco y venían los vecinos a plantearle sus conflictos y él administraba una forma muy primaria, muy cotidiana, muy informal de justicia, que de acuerdo a su leal parecer y entender, ese era el derecho del cadí. Pero pasaron miles de años. Hoy no tenemos el derecho del cadí, tenemos el derecho de los códigos
tenemos el derecho de las presiones sociales, tenemos el derecho de los grupos de interés, tenemos el derecho del poder. Es decir, ¿qué más nos dice Entelman? Que llevamos cientos de años perfeccionando las cualidades del discurso de la institución social, que siempre fue oscuro y disfrazador, consagrado a unos pocos, constitutivo de una ciencia magistral que fue transmitida de generación en generación por los doctores de la ley, que contribuyeron siempre al ocultamiento y la manipulación social. Esto no lo digo yo, lo dice Ricardo Entelman y lo dice otro gran pensador que no viene del mundo del derecho, viene del mundo de la sociología, que es Bourdieu, pero que tiene una obra fundamental que se llama Derecho, Poder y Clases Sociales. Que quede clarito por si hay alguien que piensa que no existen las clases sociales. Sí, existen, como las brujas. No existen, pero las hay. Sí, las hay. Y Bourdieu cita un texto de Pascal, 1600, en donde habla de por qué razón los doctores de la ley en Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos de alguna manera, tienen que vestirse con togas, con pelucas, con armiños, parecen gatos peludos, dice Pascal, porque es una forma de intimidar al gran público. Hoy en la Argentina, o nunca en la Argentina en realidad, por suerte, tuvimos togas, pelucas entre los jueces. Pero sí tenemos estados. El imputado está allá abajo, los fiscales están ahí y los defensores allá. Los testigos también están abajo. Y en los juicios orales es bastante común escuchar y observar cuando los jueces, están aprendiendo, ¿no? Pero al principio, cuando los jueces le hacían alguna pregunta, el imputado decía, con bastante temor, porque era un ámbito ajeno para él, en líneas generales, no entiendo, señor juez, lo que dice. En realidad lo que le estaba transmitiendo era no que no entendía una pregunta desde el campo jurídico, no entendía las palabras comunes que el señor juez estaba usando. Porque los jueces no hablan el lenguaje común, hablan un lenguaje estereotipado y eso que hace rato que dejamos el latín atrás, ¿no? Entonces, el derecho aparece como algo inconmovible con esta descripción que estoy dando, porque es una doxa, van a decir algunos, no, van a decir otros, porque es un mundo de lucha. Y es cierto, es un mundo de lucha, de poderes, de discursos, de relatos. También tenemos relatos, intereses, pero también de lucha por el monopolio, no solo a decir el derecho, por el monopolio al derecho a decir el derecho. ¿Quién tiene el derecho a decir el derecho? La mayoría de las tías que quedaron en casa, no. El señor don Pepe del almacén de la esquina no tiene el derecho a decir el derecho. El monopolio al decir el derecho lo tienen los jueces. Ellos son los personeros investidos por el resto de la sociedad o por los poderosos de la sociedad para interpretar el corpus de textos que ordenan el mundo. Son los custodios y los portavoces de la ley. El derecho es un texto sin sujeto, dijo Leyen. Hoy podríamos decir no. Sí, el derecho ha encontrado su sujeto. Son quienes lo dicen.
y quienes están autorizados para decir. Ahora, vamos al tema que me dieron mis colegas del Colegio de Abogados y del colectivo. Ellos querían que discurriéramos, que debatiéramos, que reflexionáramos sobre la justicia justa. Así se tituló esta charla. Puede ser arbitrario, pero es un título significativo. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué este título? Nadie duda que justicia justa, desde el punto de vista gramatical, es un pleonasmo, una redundancia retórica para reafirmar lo que se quiere expresar. Pero podríamos hacer un juego interpretativo y en vez de plantearlo como una afirmación, lo podemos plantear como una pregunta. La justicia justa, lo cual demostraría parte del interlocutor o un desconcierto, o un desconocimiento, o una dosis de ironía crítica. Pero también podríamos plantearlo y dar vuelta y decir la justicia injusta. Algo dijo de esto recién Silvia. Y eso se convierte en una aporía. Una aporía es una palabra griega que significa dificultad, incertidumbre, sabiduría de la contradicción, paradoja, estado de perplejidad, argumentos que pueden pensarse como opuestos. ¿Alguna vez pensamos que la justicia era injusta? Sí, ahora lo estamos pensando, cada vez más. Siempre no fue, pero había que esa pirámide que él señala, ese edificio que estaba tan bien armado, aceitado, articulado, a partir de los 60 y por los aportes que nos vinieron de la ciencia política, de la economía política, de la sociología, de la historia, empezamos a desarmar ese edificio tan bien armado del mundo del jurídico. Desde el punto de vista filosófico, esa aporía es un camino sin salida. La más famosa de la aporía es la de Zenón de Lea, la de Aquiles y la tortuga, que en realidad encontró solución muchos cientos de años después en la progresión geométrica decreciente infinita. No me pregunten qué es, porque es un tema de álgebra y yo reconozco mi ignorancia enciclopédica con respecto a esto. Pero lo que sí podemos pensar, y es un tema para pensar todos, es la justicia injusta. Y acá en nuestro país tenemos una larga cadena de ejemplos. Y los voy a enumerar. Empiezo por el Código Procesal Penal de la Nación, el anterior. El que funciona ahora es el Código Mixto del EDN para la provincia de La Pampa, porque el proyecto Mayer para la reforma del Código Procesal Penal de la Nación no tuvo aceptación en el Congreso porque planteaba el juicio por jurado y había, bloques políticos del Congreso que no querían el juicio por jurado. Pero el código que nos rigió durante un siglo, empezó a tener vigencia por 1880, fue un código. En ese momento hubo dos anteproyectos de código. Uno, el que Sarmiento le encarga a Victorino de la Plaza, que era tan avanzado que ya en 1880 incorporaba el juicio por jurado. Y el otro era el anteproyecto de Obarrio, que estaba inspirado en las leyes de enjuiciamiento procesal penal española, que ya estaban derogadas en España por anquilosadas terriblemente regresivas. El resultado fue que se eligió el de Obarrio, como ocurre muchas veces, y resultó un código espantoso.
sin inquisitivo, sin la tríada de acusador, defensa y juez, sino que el juez era a su vez también acusador, porque el fiscal estaba absolutamente desdibujado. Siempre me preocupó pensar cómo es que una ley tan aberrante tiene lugar casi contemporáneamente con las famosas leyes laicas de los años 80. La ley de matrimonio civil, la ley de cementerios municipales, la ley de patria potestad, supuesto todavía no compartida. ¿Qué pasó en ese cúmulo de leyes que podríamos, con muchas comillas, pero para la época, llamar progresistas, y esta ley de proyecto aprobado por el Congreso de Código Procesal Penal? En 1880, 1890, ese Código Procesal Penal era para el otro. Las leyes laicas eran para la gente común, eran las leyes del Código Civil. ¿Quién iba a sentarse en el banquillo de los acusados en ese momento? Bajo la presidencia de Roca, o de Juan Esel, o de Figueroa de Corte, el otro. El mestizo, el gaucho alzado, el inmigrante, el anarquista, el que Leopoldo Lugones después hace la ley de residencia y después de 48 horas lo puede echar del país. Ese es el proyecto y ese es un ejemplo de justicia injusta. Otro ejemplo que les pido a las abogadas y a los abogados que, si pueden, entren en Google, es fácil, y lo relean, es la acordada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del 8 de septiembre de 1930, reconociendo el gobierno provisional del golpe de Uribe. En base, dice la Corte de aquella época, a la doctrina nacional, yo no encontré ninguna doctrina nacional, e internacional sobre la legitimidad de los actos de los gobiernos de facto. No la encontré, a lo mejor está. En 2 párrafos, esa acordada, que es una carilla, repite que reconoce al gobierno provisional, porque no dice gobierno de facto, todas las veces que lo nombra dice gobierno provisional, porque tiene confianza en ese gobierno provisional, porque ha jurado cumplir y hacer cumplir la Constitución Nacional. Es decir, la Corte, con ese juramento, es prueba suficiente para ella de la constitucionalidad de una zonada militar que acababa de destituir un gobierno legítimo elegido según Constitución. Otro ejemplo de justicia injusta es el fusilamiento, podemos encontrar muchísimo, ¿no? El fusilamiento de los obreros huelguistas en las estancias patagónicas. Una de las, y que Osvaldo Valle también ha relatado, una de las cosas que pedían los huelguistas eran velas, entre tantas, ¿no? Velas para poder leer de noche. No conozco que haya habido los fusilamientos de la estancia Lanita en una noche, más de 300 quiladores, que no haya habido ningún juez que haya intervenido de oficio, ninguna maquinaria jurídica se hubiera puesto en movimiento, o la represión de los obreros huelguistas de los talleres Bacena en
Buenos Aires por la policía, el ejército y la Liga Patriótica. Otro ejemplo es algo que Félix Luna reproduce magistralmente en su obra El 45. Cuando las clases altas argentinas, asustadas por lo que se estaba viviendo, quieren entregar el poder político a la corte, quieren que el gobierno del golpe del 43, que es cierto, fue un golpe fascista y clerical, quieren que entregue ese gobierno, pero en realidad a las clases altas argentinas no les importaba tanto el general Ramírez ni Farrell, estaba ya en esa época, ni el corte clerical nacionalista. Les importaba quién era el secretario de Trabajo y Previsión. Era Perón. Entonces, las clases altas hicieron todo movimiento con marchas en la Plaza de Mayo, etcétera, etcétera, pidiendo que se entregue el poder político a la corte como último reducto, dicen, de la decencia y el buen gusto. Si leemos quiénes eran los integrantes de la corte de esa época, Figueroa Alcorta, Redetti, Lavalle, Horacio Rodríguez Larreta, lo seguimos encontrando, ¿no? Digamos, los que leen La Nación, los que uno encuentra en los obituarios de La Nación, a eso me voy a referir después. La Corte envía como emisario a la Casa Rosada a un secretario del procurador, el doctor Juan Álvarez, en el cual los cortesanos comunican al Poder Ejecutivo que aceptan esa demanda, pero exigiendo que no iban a aceptar ninguna, ninguna instrucción fuera de lo que resolviera la misma Corte. Ese secretario entrega la respuesta en Casa Rosada, que no dice, bueno, tengo que leer el libro de Félix Luna, no dice quién lo recibió, pero probablemente lo ha recibido el granadero de la Guardia, que estaba sobre el alcance, porque en ese mismo momento fue el 17 de octubre del 45 y la Plaza de Mayo desbordaba de gente que había venido de La Matanza, de Avellaneda, de todo el sur de Buenos Aires. En 1944 se dicta con la oposición férrea de la sociedad rural argentina el Estatuto del Peón. Hay que leer, hay que volver a leer los documentos de la sociedad rural argentina por la cual se oponen al Estatuto del Peón. Que era lo mínimo necesario para la dignidad humana. Horarios de trabajo, vivienda, vestimenta, alimentación y un salario que pudiera cubrir la alimentación, por ejemplo. Pocas veces no cubrían, no protegían los trabajadores rurales golondrinas, o sea que eran fundamentalmente los peones rurales de las estancias y de las estancias de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Pocas veces se utilizó y lo fue derogado en 1980 por Martínez de Oz. Pocas veces fue aplicado, pero fue derogado por Martínez de Oz. Y finalmente, que hablamos de la justicia injusta, llegamos a lo que se ha dado en llamar y que nos ocupa en esta época, a los procesos de lawfare, que es una palabra inglesa que está construida por dos palabras: law, que es ley, fair, que es una de las formas de guerra. O sea, es
la forma del uso ilegítimo del Poder Judicial como si fuera un instrumento de guerra en una distorsión de la ley ejecutada por jueces al servicio del poder y que funciona como golpe de goteo y de repetición. Ese uso anormal de la ley está utilizado, está creado para la defensa de determinados países, grupos, partidos políticos y fue acuñada, fue estudiada por un general de las Fuerzas Armadas norteamericanas, el coronel, no general, perdón, se llamaba James Dunlop, que él entiende que la guerra moderna tiene formas diferentes de las guerras tradicionales y que uno de los elementos fundamentales, bueno, lo había descubierto Goebbels, ¿no?, de alguna forma antes que él, uno de los elementos fundamentales era esa repetición permanente, constante, sobre todo ahora en estas épocas que vivimos en la sociedad de los medios masivos de comunicación, el goteo repetido permanente de los opinólogos en contra de determinados grupos sociales, determinados partidos políticos, determinados líderes populares, hasta que la población está convencida de lo que se dice es cierto, o sea, está relacionado con lo que llamamos fake news, con noticias falsas, la población está verdaderamente consolidada esa idea de corrupción, de vulnerabilidad, de traiciones, hasta que el Poder Judicial arma causas penales sabiendo que no va a tener la contra de una población civil que puede menoscabar estos resultados. Hay muchísimos temas, pero analizando esto, pero la idea es la manipulación de los magistrados en la tarea de impartir justicia. Los protagonistas no son las leyes, son los jueces. Se ha dicho que Videla o Castelo Branco, por ejemplo, han sido reemplazados por el juez Moro en el caso de Brasil. Fíjense lo que fue el juicio de Lula, lo que fue el juicio contra Dilma Rousseff, lo que fue la destitución de Evo Morales, lo que fue la destitución de Lugo en Paraguay, que fue uno de los primeros, o el primero que empezó, donde nunca quedaron claras las causales, porque Moro habla, igual que algunos colegas de Comodoro Pi, que no tienen, Moro lo dice en su sentencia. Por eso la misma Corte de Brasil, que no es la Corte de Lula, es la Corte de Bolsonaro todavía, lo contradice a Moro y lo destituye, porque Moro en su sentencia dice que no tiene pruebas de la corrupción de Lula sobre ese famoso departamento que era propio, que era prestado o no sé qué, pero que tiene la íntima convicción. En el mundo de lo jurídico les está terminantemente prohibido a los jueces fundar sus resoluciones no en pruebas fehacientes sometidas a las partes, sino en la íntima convicción. En lo que decían los latinos, in animo pectore, acá, adentro de mi pecho, no tengo pruebas para condenar a este sujeto, pero yo sé, acá en mi pecho, sé que es culpable. Eso es un disparate. Y es un disparate que se aplica. Fíjense, todo esto también está en contra del garantismo penal. Bielsa y Peretti tienen un libro sobre el grito de Alcorta, sobre la huelga agraria de 1912,
donde estudian esa época y ese movimiento como uno de los primeros elementos del lawfare, en esa época no se usaba esa palabra, porque Netri, Capdevila, Juan B. Justo y todos los que intervinieron en la huelga agraria sufrieron deshonra, infamia, atentados en su contra, juicios armados, arrestos, torturas y en algunos casos la ley entonces se utiliza para el avasallamiento del Estado de Derecho, para armar causas penales impulsadas en gobiernos democráticos que sirven para deslegitimar a oponentes políticos. En graves causas penales, una de las que podemos pensar, tampoco se hablaba de lawfare, tampoco fue en la Argentina, pero tenemos muchísimos ejemplos, pero me acordé de la causa que se le armó a Sacco y Vanzetti, porque eran inmigrantes italianos que ni siquiera sabían hablar bien inglés, y porque eran anarquistas, y porque eran huelguistas, y porque estuvieron en la marcha donde matan a un policía. Pero ellos no fueron los autores del disparo. Sin embargo, en Estados Unidos, jueces y fiscales son elegidos por elección popular. Y había que encontrar culpables, porque había que callar la población y sobre todo callar la policía, que es una corporación muy fuerte. ¿Y qué mejor culpable que el otro, el ajeno, el inmigrante, el que no sabe hablar y el que encima se anima a pedir aumento de sueldo? Como ejemplo de esto, es importante comentarles a ustedes que en Estados Unidos existe, por lo menos en Nueva York y en Chicago, no sé si en otros estados, existe una agrupación, una ONG, una asociación de abogados y abogadas, que se llama Proyecto Inocencia, donde revisan los casos de gente que hace 20 años, 30 años, que está encarcelado porque no tuvieron defensor, porque no tuvieron pruebas, porque no fueron escuchados, porque fueron cabeza de turco de la elección de un juez o de un abogado. Y esto, estoy en un ámbito donde hay muchos intérpretes de la ley, les digo, cuidado con los que piden jueces y fiscales por elecciones populares. Cuidado. Cuidado. Es un arma peligrosísima. No digo que la elección que tenemos nosotros en este momento sea la mejor del mundo, ¿no? Podemos hablar mucho, pero las elecciones populares de jueces y fiscales llevan a una corruptela en donde el que paga es el justiciable. Rusconi, que es un jurista que ha estudiado mucho esto del lawfare, dice que la violación de las garantías procesales es un elemento típico del lawfare. Ello se manifiesta en el uso discrecional del derecho penal, en la aplicación de tipos penales abiertos, en la aplicación de los tipos penales extensivos en desmedro del principio de legalidad y en la extensión del concepto de autoría y responsabilidad en desmedro del principio de culpabilidad, va a decir Zaffaroni, que es otro que ha estudiado el tema del lawfare y que acaba de dar su opinión sobre la sentencia en la causabilidad. Por otro lado, ¿qué se crea con el lawfare? Stanley Cohen dice pánico moral. Repetir que nos gobiernan bandas de criminales. Repetir que
los delincuentes entran por una puerta y salen por la otra. En la provincia de Santa Fe estamos al borde del colapso con las cárceles, porque el aumento exponencial de las cárceles en la provincia es imposible o muy difícil, no digo imposible, de manejar. O sea, no es cierto de la puerta giratoria. Pero acá hay un tema. Detrás del lawfare hay una forma civilina de persecución política que utiliza a la ley como herramienta y que necesita impostergablemente de los medios masivos de comunicación. Resulta alarmante, porque yo lo he escuchado, a jueces, fiscales, legisladores declararse sin vergüenza contrarios al garantismo penal, ignorando los principios generalmente de la teoría y sus aplicaciones. Hace poco escuché a una senadora por Santa Fe hablar en contra del garantismo penal y me pregunté, yo no creo que a ella le preocupe mi pregunta, pero me pregunté, ¿qué sabe esta muchacha que se dedica a lucir, bien lucido, ¿no?, escotes cada vez más amplios? ¿Qué sabe esta muchacha? ¿Qué puede llegar a saber de garantismo penal? Sin embargo, la votaron. Es senadora no porque su mamá quiso, es senadora porque el pueblo quiso. Cuidado. Entonces, ¿qué es lo que se instala? ¿Qué es lo que yo escuché en el Senado? Acá. Unas cuadras más allá, por General López, sobre el garantismo penal, que protege a los delincuentes. Otra vez el pánico moral. Pero la Constitución del 53, nuestros constituyentes eran garantistas, no a la manera del garantismo penal moderno, eran garantistas siguiendo los lineamientos de los constituyentes estadounidenses. Porque el artículo 14, el 16, el 18 de la Constitución del 53 y el 14 bis de la reforma del 57 y la reforma del 94 están legislando con el garantismo, porque el derecho que no es garantista no es derecho, es la represión de Videla. Cuando hablamos de garantismo, estoy hablando que un ciudadano de la República Argentina que ha cometido un delito o que tenemos la presunción que ha cometido un delito, tiene derecho a un juicio justo, con un defensor que, si no tiene para defensor privado, el Estado le va a proveer uno, oficial y gratuito, con un juicio justo, legal, según Constitución, dice la ley, y con pruebas, no indicios, no inanum pectore, con pruebas, que además hay principios que no va a poder ser juzgado dos veces por el mismo delito. Todo eso es el garantismo penal, pero nuestros opinólogos están tan enardecidos contra Raúl Zaffaroni, no sé por qué, aunque sí sé en algún caso por qué, que creen que Raúl Zaffaroni inventó el garantismo penal, siendo que es una teoría, una doctrina de los italianos.
Los autores del garantismo penal son Ferraioli, Pavarini, a quien tuve el enorme honor de conocer, Lou Hulsmann, un dinamarqués a quien también conocí mucho. Entonces, estar en contra del garantismo es estar en contra del debido proceso, es estar en contra del derecho, es estar en contra de la democracia. Y hoy a la mañana encontré algo que me gustó mucho. En el día de ayer, la Corte de la provincia dio inicio al año judicial en Rosario, que parece un texto importante. Pero lo más importante fue el discurso del presidente de la Corte, que es el doctor Herbeta. Y Herbeta dice en determinado momento, siempre coincidimos con Herbeta, yo coincido con él, ¿no? Dice, él cuestionó, y acá aparecen las comillas, la pretensión de colonización de sectores del poder judicial para convertirlo en un campo de lucha político-partidaria y fenómenos de patología institucional que han potenciado, especialmente a nivel federal, la judicialización de la política y la politización de la justicia. Patologías que han merecido el cuestionamiento severo del Papa Francisco en la cumbre iberoamericana de jueces del 2019. Herbeta no nombró la palabra lawfare, pero esto que dice es el lawfare. Esto que dice se aplica, entre otras cosas, a las sentencias que no le he leído porque tiene 1000 hojas, 1000 y algo. He leído párrafos de la causa de Aguilar. Yo no sé si Cristina Kirchner y los otros imputados son culpables o no, porque no he leído la causa. Solamente escuché el alegato de los fiscales que daban vergüenza, que eran patéticos, verdaderamente. Y el juez tomó prácticamente los alegatos fiscales. No hay pruebas contundentes, por eso no sé si son culpables o inocentes. Sé que ese proceso no los puede condenar porque no tienen pruebas. Habría que hacerlo de nuevo. Ahora vamos a ver qué va a decir casación de acuerdo a la sala a la que llegue. Y finalmente, para terminar y no aburrirlos más, permítanme que les lea un texto de Fernando Sabater en un libro muy interesante que se llama Apología del Sofista. Él dice, en todo proceso el lenguaje aparece como protagonista. Los abogados y los jueces son los que hablan y a través de esas palabras se transmite la realidad existencial de lo que se quiso decir y no se dijo, de lo que se dijo sin querer, de lo que no se puede decir y de lo que es preciso decir, aunque no lo sepamos. Gracias.